vamos a tener un breve testimonio de la hermana Ruth. Le invito al pastor Enrique entonces, y luego vamos a prepararnos, vamos a cantar un himno para mientras se preparan para el bautismo. Escuchar ahora el testimonio de Ruth. Le pedí que sea breve nomás, pero así que sí, está muy bien, está muy bien. Así que Ruth va a decirnos por qué ella se va a bautizar respecto a su fe en Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Voy a tener que leer porque no sabré sin llorar. Queridos hermanos, hoy estoy aquí para dejar atrás la vida de dolor que yo misma construí. Me veo llena de cicatrices por mis errores y porque yo cargaba porque yo quiero renacer como una nueva persona. Si mi mamá hoy estuviera aquí, ella estaría muy orgullosa de ver la mujer y la persona que yo me convertí y en la que me voy a convertir a la de acá hoy. Gracias a ti, Señor, y a las personas que me pusiste en mi camino, como mi esposo, que supo enseñarme tu palabra, supo guiarme en tu camino con amor y paciencia. También a mi suegra, que es como una segunda madre para mí, que está acá a mi lado. Decidí con todo mi amor seguir el camino que Dios tenía preparado para mí, que siempre estuvo preparado para mí. Hoy entrego mi vida por completo a Él y salgo de aquí lista para caminar en su luz y verdad todos los días de mi vida. Gracias. Bueno, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, el que cree tiene que ser bautizado para identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. Te bautizo en el nombre de Jesús. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Nosotros tratamos de atenernos estrictamente a lo que dice la palabra de Dios para el bautismo. Nosotros no hacemos cursos largos para que la gente se bautice porque eso es lo que aprendemos en Hechos capítulo 8, por ejemplo, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2 también siempre fue así. Las personas creían y eran bautizadas, ¿verdad? Aquí hay agua, le dijo el etíope a Felipe, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Verdad? Y bueno, lo que Felipe le preguntó le dijo, si crees en Jesucristo, podés, ¿verdad? Así que si hay alguien que aquí cree ahora y aquí hay agua, nada impide que sea bautizado. Bueno, pero si no es hoy, el próximo domingo también, si Dios quiere, vamos a tener el bautismo. Así que gracias a Dios porque sigue obrando y sigue teniendo encendida su lámpara aquí en este pequeño rebaño, en esta pequeña iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
justamente este himno habla de que nuestra vida tiene que estar consagrada al Señor. Mis manos pueda guiar mis pies, mis pensamientos. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a cantar este himno. Continuamos hoy con Isaías y estamos hoy vamos a leer el capítulo 61, unos versículos ahí. Isaías capítulo 61. Y voy a leer los primeros 3 versículos de Isaías 61. Así dice la palabra de Dios.
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entre todo lo que define la misión del Mesías, que es anunciada en este pasaje de Isaías, quiero remarcar unas palabras. Tomo también el texto de Lucas 4, 18, 19, que vamos a leer dentro de un momento, porque ahí Jesús aplicó estas palabras a su persona y a su ministerio, porque así mismo es. Esto hablaba de él, así como mucho aquí en el libro del profeta Isaías. Y entonces diría que el mensaje se puede resumir en esto: buenas nuevas, gracia y libertad en Cristo. En Cristo se nos anuncia buenas nuevas, gracia y libertad. Eso nos trae Dios en la persona de su Cristo, de su Mesías, de su ungido. Y justamente sobre estas palabras también, las palabras ungido, Mesías y Cristo significan lo mismo. Ungir era el acto de aplicar el aceite. Hasta hoy se usa una palabra que tiene la misma raíz, se habla de untar, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es, se ungía, era el acto de aplicar el aceite para consagrar a un rey, o podía ser a un sacerdote. ¿Sí? Aarón y sus hijos también fueron ungidos, y los profetas también eran ungidos de Jehová. Un ejemplo que tenemos es cuando a Elías se le mandó en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 16, Dios le dice que tenía que ungir a Eliseo como al que iba a continuar con su labor profética, porque Elías iba a ser ascendido. Entonces Dios ya le dice que unja a Eliseo para que sea su prosecusor en esa tarea. Así que las tres maneras, las tres palabras significan o indican lo mismo, pero mayormente esto se ve con respecto a la persona de Jesús, porque Él desempeña tanto el papel de sacerdote como el de profeta y rey. Lucas, el doctor Lucas cuenta en su Evangelio, capítulo 4, versículos 16 al 21, la ocasión en que a Jesús se le dio el rollo, dice, del profeta Isaías en la sinagoga, y leyó este pasaje que nosotros hemos leído en Isaías. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar
los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No puedo imaginarme en su justa dimensión cómo se habrán sentido aquellos que estaban presentes en la sinagoga ante esta manera tan tremenda en que Jesús se presentó ante ellos. Y era en la ciudad en la que él se había criado. Sí, era en Nazaret. Y se aplicó él la profecía de Isaías cuando dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso mismo yo les propongo hoy mirar la profecía a la luz ya del cumplimiento en Jesucristo, en la sinagoga de Nazaret. Muchas cosas podríamos decir también de cómo eso era como toda profecía, ¿verdad? Era también algo que tenía un cumplimiento cercano, pero por sobre todas las cosas un cumplimiento pleno en Jesucristo. Comienza con esta declaración: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sí? Y eso también estaba anunciado en Isaías. Si retrocedemos un poco en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, Isaías 11, 1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. También se señaló esto acerca del Mesías. Luego en el capítulo 42, versículo 1, vamos a leer también eso. Isaías 42, versículo 1. Estamos haciendo el énfasis sobre lo que él dijo de el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí. En el capítulo 42, versículo 41, versículo 1, 42, versículo 1, el Señor, Dios, Jehová está hablando y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces él es el renuevo, el vástago de David, y es el siervo de Jehová en quien él tiene contentamiento. Es el enviado, el que Dios señaló y que trae la presencia misma del Dios eterno en su espíritu. Recuerden que Jesús es espíritu, eso le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, ¿verdad? Dios es espíritu. Y Cristo es Dios, que es espíritu, que se hizo carne. Aquel estaba en el principio con Dios y era Dios. ¿Sí? Y en San Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Entonces Jesucristo es Dios, que es espíritu, que toma un cuerpo que se le preparó para eso. Se hizo carne. Cuando estaba cerca la hora de su crucifixión, les reveló a sus apóstoles que él era el Espíritu del Dios Santo. Mezclo un poco las palabras a propósito, porque él les habló de alguien que iba a venir cuando él estaba todavía entre ellos.
y les dijo, el Espíritu que ahora está con ustedes, pero que dentro de poco va a estar en ustedes. Así leemos en el Evangelio de Juan capítulo 14. Voy a leer ahora para los que pueden seguir. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Moraba con ellos porque estaba en él, en el siervo, en el vástago de David, en el ungido de Jehová, en el Cristo, pero iba a venir a morar en ellos, en los que le conocen. En San Juan también, capítulo 14, en el versículo capítulo 14, les dije capítulo perdón, les dijo que les convenía a ellos que él se fuera de ellos, para que así el Padre les enviara el Espíritu para morar con ellos. Voy a continuar en la profecía, en nuestro texto principal, con su aplicación en Lucas, y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, o sea, me ha hecho su Cristo, su Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, buenas noticias, esto es lo que significa la palabra evangelio. Seguramente que ustedes saben, ¿verdad? La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Para eso fue enviado. Hay esperanza, hay redención, hay salvación. Esta es la buena noticia. Hay nueva vida en Cristo. La gracia de Dios se ha manifestado en Él, en el Hijo de Dios, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Todos, todo hombre, todo ser humano necesitado y menesteroso de su gracia. Esto es ser pobre. El pobre es el menesteroso, el necesitado. Por eso Jesús también dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Isaías dice también abatidos, que se traduce de una palabra del hebreo que es anaf, que significa humilde, pobre, necesitado, deprimido o menospreciado. Entonces, buenas noticias, buenas nuevas, el evangelio a estos, a los humildes, a los abatidos, necesitados, menospreciados, o sea, con un precio devaluado, quiere decir eso. Los pobres y abatidos son aquellos preferentes para recibir el don de Dios, a diferencia de los que se ven a sí mismos satisfechos o contentos consigo mismos. No es una exclusión que tenga que ver de ninguna manera con una condición económica, ¿sí? Tiene que ver con la condición del espíritu, con la percepción que uno tenga de su propia necesidad espiritual. Y esa es la verdadera pobreza de la que aquí habla. Por eso es claro en Mateo 5, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Los pobres en espíritu. Cuando Jesús ministraba en la tierra, en la tierra de Israel, ¿quiénes eran los que se juntaban con él? Dice que eran los pecadores, los desvalidos, la gentuza del pueblo, esos
que la gente importante, los religiosos, ¿sí?, no querían luego saber nada de ellos, ¿sí? Y esos eran los que se juntaban y les recriminaban. A veces no les recriminaban a Jesús, sino que como siempre se le toma al más débil, parece, entonces ellos se acercaban a los discípulos y decían: ¿por qué el maestro de ustedes come con esa clase de gente de baja ralea? ¿Sí? Mira con quiénes se junta. Y esos eran los pobres, ¿sí? Los religiosos y la gente principal no quería. Jesús dijo: y no queréis venir a mí, les decía a ellos. Ustedes no quieren venir a mí. Él fue enviado a sanar a los de corazón quebrantado. Se puede también decir los que están quebrados, triturados, hechos pedazos. Yo estoy sacando estas palabras del diccionario bíblico, de lo que significan esas palabras las que aquí se traducen: pobres, menesteroso. Son aquellos cuyas vidas, como tantas hay hoy, ¿verdad? Y nosotros sabemos, a veces puede haber sido nuestra propia vida también, ¿verdad? Son vidas. Hay una canción que dice así: vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario tan cruel, dice. ¿Escucharon esa? ¿Conocen ese himno seguramente? Vidas hechas pedazos por causa del pecado imperante en el mundo, en la sociedad, en las familias, en los hogares. Tristemente es así. Tanto que las personas muchas veces viven sin esperanza. Pero en Jesucristo hay salud, hay salvación, hay buenas noticias. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. De Él dijo Dios en Isaías 53 que llevó Él mismo nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él vino a traer libertad a los cautivos. En Isaías, en el texto que leímos, dice apertura de la cárcel. Apertura de la cárcel. Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libres. De esa libertad está hablando cuando habla de apertura de la cárcel. Este texto no tengo, pero me acuerdo que está en Isaías capítulo 14 también. Está hablando del príncipe de este mundo, y una de las cosas que dice de él es que él nunca dejó ir libres a sus presos. Aquel a quien Satanás tiene aprisionado, él no le suelta. Él no tiene compasión, ¿sí? Pero Jesús viene a soltar, Jesucristo. Por eso me ha enviado a anunciar apertura de la cárcel, libertad a los cautivos. Esa es la libertad. Y Él dijo, entonces esto que citamos recién en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En 8:36 también en Juan dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otro texto que habla de eso está en Romanos 6, versículo 18. Ahí está hablando el apóstol Pablo. En el 17 dice que éramos esclavos del pecado. En Romanos 6, 17. Éramos esclavos del pecado. Y en Romanos 6, 18 dice que fuimos libertados del pecado en Cristo Jesús. El pecado somete a las personas hasta la muerte, ¿sí? Hasta llevarles a la muerte, y por eso muchas personas existen, pero en el verdadero sentido bíblico no viven, ¿sí? Jesús dijo, cuando llamó a aquellos, estaban aquellos que algunos le decían, uno le dijo, yo quiero seguirte, ¿sí? Pero déjame primero, voy a enterrarle a mis padres, o sea, cuando mueran mis padres voy a seguirte.
Es lo que le estaba diciendo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos le entierren a sus muertos. ¿Se entiende lo que eso significa? Quiere decir, hay muchos que no conocen, que no han sido libertados todavía por el Hijo. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros también, dice, estábamos muertos, ¿sí? Muertos en nuestros pecados, cuando el Señor nos encontró y nos libertó. Lleva a la muerte en vida y después a la muerte eterna. Solamente Cristo proclama apertura de la cárcel y vista a los ciegos. Los fariseos que se negaban a creer en Jesús a pesar de que Él hacía señales, por ejemplo, aquel ciego de nacimiento en San Juan capítulo 9, ¿verdad? Y ellos se negaban, pero se cerraban luego a entender. No, le decían al ciego, vení acá, dale gloria a Dios y confesá. Ese es un pecador, ¿verdad? Un pecador ese. Y aquel hombre que no sabía mucho, ¿verdad? No sabía, ni siquiera le había visto, claro, no había tenido contacto con Jesús, ¿verdad? Y entonces él le dice, miren, si es pecador yo no sé, lo único que yo sé es que yo estaba ciego y él me dio la vista, ¿sí? No le siguió el juego, pero le digo, lo que yo sé es esto, yo estaba ciego y él me dio la vista, pero ellos se negaban, se cerraban, no, este es un pecador, ¿sí? No querían ver. Y como se dice comúnmente, no hay ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Tiene ahí la evidencia, pero se cierra, se niega a creer. Las señales que él hacía eran las señales que en las profecías decían que él iba a venir a hacer. Y ciegos están todos los que se niegan a ver la gloria de Dios, que en los Salmos dice que en los Salmos y en muchas partes más la Escritura dice que la tierra está llena de su gloria. Claro que sí, la tierra está llena de la evidencia, de la presencia, de la obra de las manos de Dios. En los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Toda la tierra, toda la creación muestra y revela la gloria de Dios. Revela su presencia, su sabiduría, su amor y su poder. Pero el incrédulo, o sea, el que se niega a creer y no quiere ver, entonces de ellos dice en 2 Corintios 4:4, voy a leer ese versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, voy a leer los versículos 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué están ciegos? Y porque aquel a quien obedecen les cegó, no tanto para que no vean con estos ojos maravillosos que Dios nos dio también, sino con su entendimiento. Así que la ceguera más terrible y mortal es la incredulidad. Ese es el pecado final, de hecho, ¿sí? Porque todos nuestros pecados Dios puede perdonar. Él murió para perdonar todos nuestros pecados, dice en Colosenses, perdonándonos todos nuestros pecados. Pero hay un pecado que no tiene remedio, es la incredulidad, ¿sí? La incredulidad es, ¿sí? Porque se rechaza lo único que puede salvar y lo único que puede perdonar, lo único que puede redimir, ¿sí? De pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesucristo. Pero Jesús trae la vista a los ciegos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice en Juan 8:12. Jesús fue enviado a predicar también, dice, el año agradable del Señor.
o el año de la buena voluntad de Jehová. Así leímos en los dos textos, el año agradable del Señor o el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando él hablaba de esto en el Evangelio, en el libro de Isaías, él se estaba refiriendo a algo conocido para ellos. Ellos tenían cada 50 años un año de jubileo. ¿Sí? ¿Qué pasaba en ese año de jubileo que Dios les había mandado? En el Levítico 25 está esto. Para los que toman nota y quieren investigar después en sus casas, cosa que es de nobles, ¿verdad? Se nos enseña en el libro de los Hechos. Esto hacían los bereanos. Iban en su casa y buscaban a ver si estaba bien lo que se enseñó. Es correcto, correctísimo hacer esto. Bueno, y en el capítulo 25 de Levítico se hablaba del año jubilar que se hacía cada 50 años. Y en ese año ellos tenían que dejar en libertad a los esclavos. Tenían que cada uno recuperar sus posesiones que a lo mejor por causa de la estrechez económica tuvo que vender, ¿sí? Para poder tener que comer, ¿sí? Le vendía eso a los que podían pagarle y se quedaban, muchas veces se quedaban a trabajar la tierra, pero lo que producían era otra vez del Señor, ¿verdad? De su Señor, de su amo, ¿sí? De su dueño, y ellos podían por lo menos comer para sobrevivir. En ese año también se perdonaban las deudas. Eso también era figura, era sombra de la obra de Jesucristo. La libertad, el perdón y la herencia de los santos está en Cristo. En Cristo es que somos libertados, somos perdonados, todas nuestras deudas se cancelan en Él, se pagan completamente. Eso quiere decir lo que Jesús, aquella palabra que Jesús gritó en la cruz cuando estaba ya a punto de expirar, cuando dijo consumado es. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es la palabra tetelestai, ¿verdad? Consumado es. Es una expresión que entre otras cosas se usaba para decir la deuda está cancelada, ¿sí? Está completamente pagado, ya no hay más deuda. Todo eso se cumple en Cristo. Somos libertados, somos perdonados y recibimos la herencia que está en Él. Nosotros estamos en ese año agradable del Señor, hermanos. Año, cuando aquí dice, tenemos que entender, está hablando de un tiempo, ¿sí? A veces año quiere decir tiempo y a veces tiempo quiere decir año en la Escritura. Hay que mirar el contexto. Por eso, cuando se habla de cuánto tiempo va a estar el anticristo, por ejemplo, dice tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo, un año. Tiempos es más de un año, son 2. Y la mitad de un tiempo, o sea, un año, 3 años y medio año, ¿sí? Para que solamente estoy ilustrando un poquito nomás para ver que a veces tiempo quiere decir año y a veces año quiere decir tiempo. Nosotros estamos en el año, en el tiempo agradable, el tiempo de la gracia del Señor. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora con nosotros está la salvación para todo aquel que quiere. El día de hoy nosotros tuvimos un refrigerio, así como ya se dijo, ¿verdad? Refrigerio, ¿por qué? Y porque tenemos la manifestación, la expresión que el Señor mandó para todo aquel que cree en su iglesia. ¿Sí? No es algo que nosotros inventamos o hacemos así porque a nosotros nos gusta hacer así, ¿verdad? No, el Señor mandó que se hiciera así, ¿verdad? En el bautismo uno se identifica con Cristo, hace el gesto que significa la sepultura y el que representa la resurrección a una nueva vida, ¿sí? Porque en Cristo, dice en Romanos capítulo 6, con Cristo hemos sido juntamente crucificados y sepultados con Él y resucitados a una vida nueva, ¿sí?
para que ya no andemos más como antes andábamos, sino que todo nuestro ser, todos nuestros miembros, todo entreguemos, consagremos al Señor. Eso es lo que significa la palabra santo también, consagrado, apartado para Él. Y esta es la buena noticia, hermanos, la buena noticia que trajo el siervo, el Cristo, el ungido, y que en su iglesia damos testimonio de la salvación, de que hemos pasado de muerte a vida. Esta es la mejor noticia. El que quiera venga y reciba por la fe la sanidad, el perdón, la libertad, la salvación que solamente se encuentra en Cristo, solamente en Él. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por estas noticias tan maravillosas, por tanta evidencia, Señor, que pusiste delante de nuestros ojos y que hoy podemos ver, porque quitaste el velo que nos impedía, Señor, cuando creímos en tu Hijo Jesucristo, por quien nos diste la fe, Señor. Gracias porque hoy podemos regocijarnos en que todavía estás obrando, Señor, todavía estás salvando, y todavía ha de ser así, Señor. Gracias porque podemos ser parte como iglesia, dando testimonio aquí y también participando en la obra misionera, Señor, con tus enviados para llevar, para ser portadores de estas buenas noticias en todas partes, Señor, en donde podemos alcanzar, conforme nos marques, Señor, nos muestres. Gracias te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.